Bueno, Apocalipsis 11, verso 9 dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Recuerden que habíamos visto que por el designio de Dios, Dios iba a permitir que esta bestia dañara, hiciera guerra contra los testigos y los matara. Y aquí nos dice lo que sucede después. Sus cadáveres fueron exhibidos durante 3 días y no se permitía que fueran sepultados. Ahora, ¿de qué nos está hablando la Biblia aquí? Nos está hablando de una humillación pública y debemos entender el contexto de lo que se dice con respecto a las costumbres del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo no sepultar un cadáver era una forma de humillar. Entonces, los cadáveres de criminales, de rebeldes, de los que se levantaban contra el gobierno, contra los reyes, muchas veces eran dejados en las vías públicas a que se pudrieran y a que los animales, ¿verdad? Carroñeros se los comieran y todo, hasta que quedaban solamente los huesos, a veces ni eso. Entonces, no sepultar y la sepultura también era un símbolo de estatus, porque no habían cementerios como tales, sino que los cementerios eran, o las tumbas eran en cuevas o en sepulcros que la gente con dinero pagaba a hacer, y era una forma como de exhibir riqueza. Recordemos la tumba donde fue sepultado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que fue dada por un fariseo llamado José de Arimatea, y era una tumba cara, puesto que era en una cueva y puesto que tenía una roca hecha a la medida para sellar. Entonces, aquí lo primero que vemos es el odio que siente el mundo en contra del testimonio del evangelio. ¿Por qué le hicieron esto? Y recordemos, aunque yo hable en un contexto literal, recordemos que seguimos estando en un lenguaje simbólico. ¿Por qué le hicieron esto a los testigos? Porque odiaban el mensaje. No era suficiente matarlos. No era suficiente quitarlos del mundo, quitarles sus vidas, sino que era necesario exhibirlos públicamente y exhibir sus restos. Había que humillarlos hasta en su muerte. No bastaba con rechazarlos, sino que era convertir su aparente derrota en un espectáculo público. Ahora, apliquemos lo mismo. Recordemos el mundo antiguo. ¿Cuántos han escuchado acerca de la rebelión de Espartaco? ¿Usted ha escuchado acerca de eso? Espartaco fue, y es histórico, Espartaco fue un gladiador que se rebeló contra Roma, juntó a otros gladiadores e hizo una revuelta que fue una de las revueltas más grandes que enfrentó el Imperio Romano. Cuando ya finalmente Espartaco es derrotado, él y los demás gladiadores, había un camino que se llama la Vía Apia, que era uno de los caminos más grandes de la Roma antigua. Entonces, a lo largo de ese camino, los romanos crucificaron a los rebeldes. A todo lo largo, imagínense toda la ruta 27 llena de cruces, con personas ahí o muertas o casi muriéndose o en estado ya de putrefacción. Entonces, ¿qué era eso? Era una muestra de poder. No solamente los matamos, sino que los vamos a humillar públicamente. Ahora, veamos esto, porque la palabra dice pueblos, tribus, lenguas y naciones. Pueblos, tribus, lenguas y naciones. ¿Qué nos quiere decir? Que esta escena va a tener un alcance universal. Todo el mundo, de la forma en que esto vaya a suceder, todo el mundo se va a dar cuenta de esto. No solamente va a ser una masacre local,
como sucede en algunos países hoy en día, en Oriente Medio, en países islámicos radicales, sino que todo el mundo, en toda su diversidad, va a mirar la aparente derrota de los dos testigos que representan la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos interpretar que vaya a suceder esto? Posiblemente en las noticias, posiblemente en las redes sociales, en los teléfonos, en todos los dispositivos, va a correr la noticia: la iglesia cristiana finalmente fue erradicada y derrotada de la faz de la tierra. Porque recordemos que los testigos representan a la iglesia. Ahora, ¿cuál es el tiempo? Porque en Apocalipsis debemos de pesar todas las cosas. Dice que estos testigos no fueron exhibidos indefinidamente, sus cadáveres, sino que durante 3 días y medio. Ahora, esto tiene un simbolismo. 3 y medio es la mitad de 7. Volvemos a lo mismo. Esta derrota, esta aparente derrota, es en un tiempo limitado, incompleto, breve y bajo el control de Dios. Entonces, si 7 representa perfección, 3 y medio es algo imperfecto. Entonces, aquí lo que está apuntando la Biblia es en una derrota del enemigo, pero en una derrota imperfecta y bajo el control de Dios. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el sufrimiento de la iglesia va a ser real, pero no va a ser definitivo. Va a haber una humillación, pero no es una humillación eterna. Y que la bestia y los que sirven a la bestia pueden celebrar, pero su celebración va a tener una fecha de vencimiento. Ahora, ¿quién más en la Biblia estuvo muerto también durante 3 días y resucitó? Cristo, claramente. Entonces, hermanos, vean cómo todo se va conectando. Vean cómo todo en la Biblia tiene una conexión con Cristo. Durante 3 días, los enemigos del Señor pensaron que habían vencido y que todo había terminado. Hasta sus discípulos estaban confundidos. Muchos de ellos habían regresado a sus labores seculares y pensaron que todo simplemente fue nada, algo que sucedió. Un maestro más que vivió y murió. Las autoridades sellaron la tumba con una piedra de toneladas para que incluso sus seguidores no intentaran quitar la piedra y sacar el cuerpo del Señor y decir que había resucitado. Pero todos estos esfuerzos, así como cualquier esfuerzo que haga el hombre por detener el evangelio, es completamente en vano. De nada sirvieron los soldados romanos puestos en la tumba, de nada sirvió la roca, de nada sirvió ninguna de estas cosas, amados hermanos, porque Dios al final tiene la última palabra. Amén. Y aquí el patrón se repite. Hubo una muerte, hubo una espera, un aparente silencio, una intervención divina y después algo que se llama vindicación. ¿Usted sabe lo que es vindicación? Vindicar es cuando Dios devuelve algo a su estado original. Entonces, Cristo al tercer día fue vindicado. O sea, al resucitar Él fue vindicado. Él manifestó públicamente que era el Hijo de Dios al resucitar. Amén. Para nosotros también hay vindicación, hermano. Yo hubiera dicho amén. Hermanos, ¿a qué vamos con esto? La iglesia debe aprender a vivir durante esos 3 días y medio. ¿Usted me entiende? ¿Qué representan esos 3 días, 3 días y medio? Sufrimiento, humillación, silencio de Dios, que es lo más difícil, aparente victoria del enemigo y de las circunstancias. Tomémoslo esto a un nivel personal y a un nivel grupal, a un nivel de comunidad, de corporación como iglesia. Usted y yo, hermanos, tenemos que aprender a atravesar estos 3 días y medio. Tenemos que aprender a atravesar los silencios de Dios. Hay momentos en que Dios habla. Hay momentos en que Dios abre puertas. Hay momentos en que Dios allana los caminos. Hay momentos en los que Dios abre el mar. Hay momentos en los que los muros caen.
Pero hay momentos donde parece que Dios se desapareció completamente en nuestras vidas. Entonces, esos son los 3 días y medio de muerte. Y todo cristiano tiene que atravesar por eso tarde o temprano. Sufrir humillaciones, burlas, parecer débil. Una de las cosas más difíciles, una de las cosas que más golpea el ego en una persona es admitir debilidad. ¿Por qué? Porque todos queremos aparentar ser muy malos y muy fuertes, ¿verdad? Y, yo hago lo que quiero, a mí cuidado, nadie me dice nada, es que yo soy don macho, ¿verdad? Y todos queremos dar esa apariencia, es algo instintivo. Pero hermanos, llegan momentos y llegan circunstancias que nos desnudan y nos hacen ver cuán grande es nuestra debilidad. Y eso es un golpe al ego. ¿Cuánto ego tiene que haber en un cristiano? 0. No puede haber espacio para Cristo y para el ego. No puede haber espacio para Cristo y para el orgullo. Entonces nosotros debemos aprender como hijos de Dios, como discípulos del Señor, debemos aprender a atravesar por esos momentos que nos golpean, que no parece haber resultados inmediatos, pero que Dios sigue teniendo el control de todo. Que nunca se nos olvide que Dios tiene el control de todas las cosas, aún en los tiempos que parecen muy malos. El Señor es fiel, el Señor es bueno, hermanos. No debemos olvidar eso. Posiblemente, hermanos, la iglesia, basado en este Apocalipsis, vaya a vivir un periodo. Ahora, recordemos que es simbólico. No son 3 días y medio exactos. Puede ser un periodo histórico completo. Pero no es el lapso. Es que Dios tiene el control, hermanos. Quizás ya estamos atravesando ese periodo de rechazo social, de burla, enfrentarnos a una generación fría, a la presión cultural, a la persecución ideológica o literal, la que sea. Pero hermanos, eso tiene un tiempo definido por Dios. Y esto debe llenar nuestro corazón de esperanza, porque Dios va a vindicar a su iglesia. Es necesario que Dios retribuya su iglesia al estado original de donde ha decaído. ¿Por qué hoy la gente no quiere nada con las iglesias evangélicas? Y esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Eso es lo que arroja la experiencia de campo. La iglesia, la gente, las personas, los no creyentes, no quieren nada con una iglesia evangélica. Y los que están dentro de iglesias evangélicas es o porque ya estaban o porque vienen de familias evangélicas. En el 95% de los casos. ¿Pero por qué? Porque la reputación de la iglesia está completamente por el suelo. Y a pesar de que está por el suelo, cada día surgen más personas pisoteando más el buen nombre a la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Dios tiene que vindicar a su iglesia de alguna forma soberana, santa, justa, sabia. El Señor va a devolver a la iglesia su reputación y su puesto de respeto entre la sociedad. Sepa Dios qué va a hacer. Pero eso tiene que pasar antes de que la gente vuelva a querer poner, no la mirada, sino vuelva a interesarse o a ver con cierto agrado, si entiende lo que le digo, a las iglesias evangélicas. Porque en este momento, hermanos, esto está fatal. Es triste ver la opinión de los demás. Es triste ver lo que dice el mundo de las iglesias, de los pastores, de todo. Ya hasta da pena. Y se lo digo, hermano, con mucho temor de Dios. Ya hasta da pena decir que uno es un pastor. Porque es casi que decir que uno es un criminal.
¿Por qué? Porque la gente tiene un concepto manchado del ministerio, del evangelio y de todo esto. Pero esa situación no escapa del control del Señor. Amén. Entonces, hermanos, no confundamos el silencio de Dios temporal con que Dios nos haya abandonado definitivamente, porque Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado con nosotros. Dios no nos abandona. Si la palabra nos deja algo en claro, es que Dios no nos abandona. Amén. Ahora, vamos a ver el verso 10 que dice, y los moradores de la tierra, escuche bien cuál es la actitud, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y escuche esto, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y queda ahí, ok. Aquí vemos una escena muy triste. Aquí vemos una escena muy triste, hermanos. Perdón. Aquí vemos una escena muy triste, quizás de las más tristes que podemos ver en toda la Biblia. Cómo el mundo se alegra hasta tal punto de que, como hicieron en Venezuela, adelantemos la Navidad a octubre. Se mandaron regalos los unos a los otros y se regocijaban. ¿Usted sabe lo que significa la palabra regocijarse? Regocijarse no es una simple alegría o felicidad. Regocijarse es un gozo extremo, de los más grandes que el ser humano puede sentir. Como por ejemplo cuando Costa Rica pasó a cuartos de final, que la gente se fue para la fuente de la hispanidad, que se fueron para los parques, que salimos ahí con las banderas y toda esta cosa. ¿Qué era eso? Eso era un regocijo por algo que nunca había sucedido. Ahora, piense en un escenario así, pero por 10. Cuando estos dos testigos sean derrotados por la bestia. Va a haber tanto gozo y tanta alegría que posiblemente sea proclamado como un día internacional y sea un día para dar regalos y para alegrarse. Mira, feliz aniversario de que se murieron aquellos dos. Para que vayamos entendiendo el concepto de lo que la Biblia nos dice. Ahora, hay una razón para este gozo. ¿Cuál es? Dice la palabra que ellos atormentaban a los moradores de la tierra. Esa es la razón por la cual se alegraban y se regocijaban tanto. Muchas personas dicen, mire, esto es Navidad. No, esto más bien es la antítesis de la Navidad. No se está celebrando que el Salvador vino al mundo, se está celebrando que se silenciaron a sus profetas. ¿Ah? La palabra atormentado no significa que los testigos eran crueles, no eran torturadores. La palabra atormentar en el lenguaje original significa incomodar. Entonces, si lo leemos de esa forma, diría, porque estos dos profetas habían incomodado a los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que pasa, amados hermanos? Volviendo al contexto de la iglesia. El evangelio, la predicación fiel de la palabra, atormenta o en dado caso incomoda a la conciencia del hombre que no quiere arrepentirse. Recordemos que todos, salvos o no, todos tenemos una conciencia. Y la conciencia es un resabio que queda del alma inmortal o el alma que fue inmortal del hombre. La conciencia es algo que queda de la semejanza del hombre a Dios. ¿Y qué es la conciencia? Es esa voz moral interna que tenemos todos, que cuando hacemos algo incorrecto
nos dice dentro de nosotros: lo que estás haciendo está mal. Mira, me dieron mal el vuelto en la tienda, me dieron 1000 colones más, pero yo me hago el ruso. De por sí, eso les pasa por no ponerse vivos. Inmediatamente la conciencia nos va a llegar a decir: lo que estás haciendo está mal. Ahora, tanto los creyentes como los incrédulos tienen conciencia. Tanto los creyentes como los incrédulos tienen conciencia. Pero ¿qué es lo que pasa con los incrédulos? En muchos casos, su conciencia está cauterizada. ¿Qué quiere decir eso? Que la iniquidad hace, o sea, la práctica continua del pecado, hace que se normalice dentro de ellos mismos lo que está mal. Entonces, esa palabra cauterizar significa como hacer un callo, ¿verdad? Yo por el gimnasio tengo callos acá, es piel muerta. Entonces yo puedo agarrar una aguja y usarme este callo que yo no voy a sentir nada, porque está muerto. Entonces muchos incrédulos llegan a cauterizar sus conciencias, por eso hacen lo que hacen y no les va ni les viene. Pero ¿qué es lo que pasa con el creyente? El creyente no solamente tiene la conciencia, sino que tiene también la voz del Espíritu Santo. Ahora, un creyente también puede cauterizar su conciencia si se entrega a la iniquidad. Claro que sí, pasa lo mismo. Pero la voz del Espíritu Santo nunca va a poder ser silenciada dentro del cristiano, porque la palabra dice que es el Espíritu el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y más bien, el Espíritu de Dios dentro de mí va a sanar y alimentar una buena conciencia. Porque también la conciencia humana puede estar viciada, puede ser incorrecta, pero el Espíritu Santo va a sanar, va a limpiar mi conciencia, como dice la palabra, de obras muertas, y la va a mejorar y va a trabajar junto con ella para guiarme a mí a la hora de tomar decisiones. Entonces yo ya no voy a tomar decisiones desde lo que es moralmente aceptable o correcto o socialmente viable, sino que voy a tomar decisiones desde lo que me recuerda el Espíritu Santo en su palabra que debo hacer, que se supone que debo hacer. Y eso son cosas sumamente diferentes, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa? El mensaje del Evangelio es un mensaje a la conciencia del hombre y lo va a incomodar. Y lo incomoda porque le recuerda al hombre que hay una eternidad después de este mundo. Que después de que aquí podemos vivir en placeres, podemos vivir perdidamente, podemos vivir haciendo lo que se nos dé la gana, pero eso tiene un punto final. Y va a llegar ese día en donde nuestro cuerpo por A o por B o por C va a desfallecer, va a morir. Y todos nos vamos a tener que enfrentar con la realidad de lo eterno. Entonces el Evangelio, como lo habíamos estudiado, como lo habíamos estudiado cuando leímos el libro de los Hechos, el Evangelio le dice al hombre impenitente: tienes un gran problema porque todos tus placeres y toda tu suficiencia y tu poder y tu orgullo y nada de este mundo te puede favorecer, te puede salvar delante de Dios, solamente Cristo. Y al hombre impenitente no le gusta eso, porque es su propio Dios. Y el Evangelio muestra que como Dios es un Dios que es como el polvo, que es débil, que no tiene capacidad para salvarse. Entonces, hermanos, a través de la historia de la iglesia siempre ha sido así. El Evangelio es una buena noticia para el corazón quebrantado, pero es un tormento y una incomodidad increíble para el corazón orgulloso. Es bálsamo para el corazón arrepentido, pero es una amenaza directa al corazón rebelde. Es vida para el que se humilla, pero es muerte para el que persiste en rechazar a Cristo. Qué increíble cómo de algo
pueden surgir dos situaciones completamente diferentes. La misma palabra que salva y justifica a uno es la que condena y da muerte a otro. Demos gracias a Dios, hermanos, por encontrarnos del bando correcto, por encontrarnos a la derecha del Señor y no a su izquierda, como dice su palabra. Porque eso no es de nosotros. No es que yo escogí estar con Dios. No es que yo quise, o mi papá, o mi mamá, o mi tío, o mi vecino me convirtió. No, es Dios el que da el querer como el hacer. Dios da el querer como el hacer. Sin Dios, sin la gracia de Dios, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, aunque nos hubiera convertido John Wesley. No hay forma, hermano. Es la gracia sublime del Señor la que nos tiene aquí a nosotros, en el lugar correcto, en el momento correcto, escuchando las palabras correctas. No porque las diga yo, sino porque es lo que está en la Biblia. Qué tremendo, hermanos. La presencia de una iglesia fiel, porque hay que aclarar esto, ¿verdad? Una iglesia fiel a Cristo, porque hoy en día hay iglesias infieles. Hoy en día hay iglesias acomodadas al mundo. Y una iglesia así no va a incomodar a nadie. ¿Usted sabe cuál es la señal más certera de una iglesia apóstata? ¿Cuál es la señal más evidente de que una iglesia se ha entregado profundamente a la apostasía? No. Aunque eso es consecuencia de una iglesia que nunca exhorte, una iglesia que nunca reprenda, una iglesia que nunca hable en contra del pecado, es una iglesia que se entregó a la apostasía. Por lo tanto, cuando un predicador dice, aquí no hablamos de pecado. Cuando un predicador, cuando un pastor, cuando un líder de una iglesia dice, aquí no nos vamos a meter con la vida personal de nadie. Esto es un centro de restauración, no de juicio. Aquí no vamos a hablar del pecado de nadie. Aquí no vamos a disciplinar el pecado. Aquí todo, cada quien hace lo que quiera y el domingo viene, alabaré. Y todo bien. Eso es una iglesia apóstata, hermanos. Eso es una iglesia que se ha desprendido del cuerpo de Cristo. Eso es una iglesia que está negando uno de los puntos centrales del evangelio. Porque ¿para qué es el evangelio? ¿Para qué es el evangelio? Para salvar pecadores. ¿Y cómo me doy cuenta yo que soy un pecador? Me levanté un domingo en la mañana y dije, uy, qué pecador soy. Voy a ir a buscar una iglesia para meterme porque soy un gran... No, alguien nos confrontó con la Biblia, ¿verdad? Alguien nos confrontó con la Biblia y no tiene que ser alguien en persona, puede ser un video que vi, algo que vi en la televisión, en redes sociales. Me confrontó mi conciencia y a través de la palabra me hizo entender que verdaderamente soy un vil pecador. Y dije, tengo un problema. Soy un pecador. Estoy condenado a estar separado de Dios. Pero ahí es donde entra la otra parte del evangelio. Cristo vino y murió por los pecadores, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué tremendo, hermano. Una iglesia apóstata es una iglesia que ya no predica en contra de eso, sino que se acomoda a lo que la gente quiere escuchar, y por eso muchas de esas iglesias prosperan, entre comillas. Están llenas, pero llenas ¿de qué? No se sabe. Dios sabrá, y Dios sabrá qué hacer con eso. Hoy en día el mundo por eso suele pedir una iglesia silenciosa. Para el mundo es mejor una iglesia que haga obras sociales, pero no predique acerca del arrepentimiento bíblico. Una iglesia que hable de amor, pero no predique de santidad. Una iglesia que hable de inclusión, pero no de juicio. Una iglesia que hable de espiritualidad, pero no de Cristo como único Señor.
Una iglesia que consuele, pero una iglesia que no confronta. Eso es lo que el mundo acepta hoy en día. ¿Qué tiempos estos que vivimos, hermanos? Más duros. Para ser un cristiano fiel, de verdad que hay que tener los pantalones y las enaguas bien puestos. Porque hoy en día hay muchísimas cosas, aún dentro de la misma iglesia, y ni qué decir en el mundo. Ahora, ¿por qué los testigos torturaron al mundo? ¿Por qué los testigos incomodaron al mundo? ¿Porque guardaban silencio ante el pecado? ¿Porque eran paz y amor? ¿Porque vendían una espiritualidad barata? No, incomodaron al mundo porque profetizaban, porque predicaban y porque reprendían y confrontaban el pecado. Amén. Qué tremendo. Señor, ayúdanos. Martin Lloyd Jones decía que la predicación no es simplemente una charla moral, una conferencia religiosa. Es la proclamación de autoridad de la verdad de Dios delante de los hombres que deben responder ante Él. Cuando la predicación pierde ese sentido de eternidad, deja de ser profética y se convierte en un comentario religioso. Qué serio que es predicar, hermano. Qué serio que es tomar un púlpito y tomar la Biblia y hablar a la iglesia. No es cualquier cosa. Porque el que está delante, el que está detrás de un atril, el que está en un altar, debe dar cuenta de todo lo que dice a los que están en la iglesia. Si fue hallado mentiroso o si habló con verdad. Qué tremendo. Una iglesia fiel no debe medir su éxito solo por aplausos. Hay mensajes que deben producir más lágrimas que sonrisas. Hay verdades que son hirientes, pero hieren para sanar. Derriban ídolos que tenemos en nuestro corazón, pero para que Cristo sea levantado. Hay predicaciones que van a atormentar la falsa paz del pecador, pero para conducirlo a una verdadera paz con Dios. Hermano, tenemos que ser reales. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ¿sabe cuál es el problema de muchos cristianos el día de hoy? Yo sé que yo insisto mucho con esto. Y tal vez muchos dirán, no, es que el hombre es especialista en ver lo malo. Pero es que hay que decirlo. ¿Cuál es el gran problema de muchos cristianos el día de hoy? No son reales. No son verdaderos. No practican la verdad. Y por eso Dios muchas veces trae cosas a nuestra vida, situaciones que desnudan, que exhiben una vida de mentira, de falsedad, de religiosidad, de cosas que no sirven, porque Dios quiere guiarnos a la verdad de Él y que nosotros vivamos en esa verdad y que a través de vivir en ella seamos verdaderamente libres, sin cargas, para poder adorarle a Él y vivir para Él. Porque al final las aflicciones sí estorban en la vida cristiana. ¿Quién va a adorar más libremente? ¿La hermana que tiene 100 problemas en su casa? ¿El hermano que tiene 100 problemas económicos? ¿O el hermano y la hermana que tiene 0 problemas? ¿Quién va a adorar más libremente? ¿Quién va a adorar con más gozo, con más paz, con más libertad? Claramente el que no tiene ningún tipo de situación, hermano. ¿Usted entiende eso? No es libertad para hacer lo que yo quiera. No, es libertad para adorar a Dios libremente, para disfrutar de Dios. Como no tengo ninguna situación, me puedo meter a estudiar teología, me puedo meter a estudiar la Biblia, puedo aprender a tocar un instrumento para servirle al Señor. Puedo ir a la iglesia a limpiar. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las aflicciones nos ahogan y no tenemos las fuerzas para hacer nada, si acaso venir los domingos. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? No estamos viviendo en la verdad de Dios.
no somos verdaderos. Somos mentirosos y falsos delante de Dios. Y así de ninguna forma nos puede ir bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dios no se va a quedar con los brazos cruzados viendo cómo nosotros nos vamos enredando cada vez en más mentiras y en más falsedad y en más hipocresía y en más religiosidad, sino que Dios va a venir y nos dice: voy a destruir tus máscaras, voy a destruir tus disfraces y vas a quedar lo que verdaderamente eres, y cuando seas lo que verdaderamente eres, ahí vas a aprender a caminar en la verdad de Dios. Y esto es duro y doloroso, pero bendito Dios que lo hace, porque si no lo hiciera no seríamos sus hijos. El mundo se alegra cuando esta voz profética calla, porque cree algo que si desaparecen al mensajero va a desaparecer el mensaje. Pero el mundo está equivocado. Puede matar a los testigos, pero no puede matar la palabra. Puede cerrar bocas, pero no puede cerrar el cielo. Puede celebrar sobre los cadáveres, pero no puede impedir una resurrección. Y eso es lo que pasa en el verso 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y aquí hay una palabra, aquí hay una frase muy bonita que usted tiene que repetirse todos los días en su vida cuando la ansiedad, el temor, las preocupaciones lo agobian, y esa frase es: pero después. Dios siempre dice: pero después. Señor, estoy enfrentando este problema, Señor, tengo esta situación, Señor, tengo esta aflicción, pero Señor, yo sé que tu palabra dice que hay un después. Hay un pero y hay un después. ¿Entiende eso, hermano? El mundo puede celebrar, pero después hay algo más. La bestia los venció, pero hay algo más. Los cadáveres se pudrieron 3 días ahí, pero hay algo más. Todo el mundo se burló de ellos y se regocijó en su muerte y se alegró, pero, y Dios es el que pone esos peros. Mi hermano, usted lo pueden ver derrotado. A usted, y perdóneme la expresión, a usted lo pueden ver valiendo nada. Pero Dios siempre le va a dar a usted un pero. Un pero después. Y algo bueno ha de venir. Y Dios va a cambiar su historia. La resurrección de estos testigos nos recuerda directamente a Ezequiel 37 y la visión del valle de los huesos secos. ¿Recuerda usted esa visión que tuvo el profeta Ezequiel? Dios lo lleva a un valle lleno de huesos y Dios le pregunta: ¿pueden estos huesos resucitar? Señor, tú lo sabes. Y dice que los huesos empezaron a llenarse de músculos, de carne, de tendones, de piel, y que ya no era un valle solamente de huesos, sino que era un gran ejército que adoraba a Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Puro y simple. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene fe, si usted es perseverante, si usted quiere vivir en la verdad, Dios lo puede levantar a usted de cualquier situación. Aunque usted sea nada más un poco de huesos, simbólicamente hablando. Yo hubiera dicho amén. Dios lo puede usted levantar de cualquier situación en la que usted esté, porque nada hay difícil y nada hay imposible para Dios. Pero hay fe, hallará fe el Hijo del Hombre. Hay perseverancia, hay un deseo por vivir en la verdad de Dios. Porque si no, hermano, seguiremos siendo huesos secos y nos secaremos más. Pero si usted decide levantarse en la verdad de Dios, Dios le puede dar vida a lo que está muerto. Dios puede resucitar lo que ya ha muerto, hermano. La vida no viene de ellos mismos. ¿Qué dice Romanos 8? Si el espíritu de aquel
que levantó a Cristo de los muertos, Romanos 8:11, creo que era. Si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos habita dentro de vosotros, Él también vivificará vuestros cuerpos mortales. Qué versículo más hermoso. Qué promesa más hermosa para que nosotros todos los días la recordemos. Que dentro de nosotros hay un potencial. Hermano, dentro de nosotros hay algo que Dios puso, que la gran mayoría de los creyentes ni siquiera ha raspado ni la séptima parte del espíritu de poder, amor y dominio propio que el Señor puso dentro de nosotros, que es su Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano. Usted dentro de usted mismo, usted tiene al mejor psicólogo, al mejor doctor, al mejor motivador, a la persona más brillante, más inteligente, más capaz, más valiente. Está dentro de usted mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? No queremos asociarnos con Él. No queremos conectar con el Espíritu de Dios en nosotros. Queremos seguir haciendo las cosas, número uno, en nuestras propias fuerzas, porque ¿qué carga soy yo? Número dos, queremos seguir tomando decisiones en nuestra propia prudencia, porque yo sé lo que me conviene. Y rechazamos al Espíritu Santo. Tenemos lo más hermoso, lo más capaz, lo más brillante de Dios y lo rechazamos, lo dejamos a un lado. No usamos nuestra mejor arma. Y ahí andamos, ¿verdad? Tropezándonos, cayendo, escogiendo mal, viviendo mal, porque no tenemos una asociación verdadera con el Espíritu Santo. Hermanos, no nos hagamos los tontos, porque aquí yo tonto no veo a ninguno. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque usted y yo sabemos lo que estamos haciendo mal. Usted y yo lo sabemos. No nos hagamos los sorprendidos. Ay, yo no sé qué es lo que pasa. No se crea esa mentira, hermano. Usted y yo lo sabemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer en cuanto a eso? De usted depende, pero que tiene la capacidad, Dios ya se la dio. Y no por usted, por lo que Dios puso en usted. La vida, hermanos, no viene de ellos mismos. La vida viene de Dios. Ellos no se levantaron por su propia fuerza, no se levantaron como una estrategia humana, no resucitaron porque el mundo cambió de opinión. Reviven porque Dios es un espíritu que da vida. Dios es espíritu de vida. Y aquí hay una enseñanza crucial para entender la esperanza y la supervivencia de la iglesia. La iglesia no va a sobrevivir encontrando técnicas de marketing. La iglesia no va a sobrevivir teniendo influencias. La iglesia no va a sobrevivir por recursos humanos o por ser una fuerza institucional. La iglesia vive y sobrevive porque Dios sopla aliento de vida en ella cada día, hermanos. Esto es de Dios. Y cuando parece muerta, cuando parece que solo hay huesos, Dios puede levantarla. Con solo un soplo, Dios puede levantarla. Cuando parece débil, Dios puede fortalecerla. Cuando parece sepultada, Dios puede ponerla de pie. No debemos perder la esperanza nunca en el Señor, hermanos. Amén. La historia de la iglesia está llena de momentos así. Momentos en que el testimonio parecía apagarse. Yo no sé si usted ha escuchado hablar los 500 años de oscuridad, que fueron 500 años de la historia humana en donde el evangelio no se predicó y fueron los peores años de la humanidad. Plagas, poco desarrollo intelectual, poco desarrollo científico, pocos descubrimientos.
Como dicen algunos historiadores, fue la era estúpida de la humanidad, porque no se hizo nada. Pero curiosamente el evangelio fue dejado, fue ocultado. Y cuando se empieza a predicar el evangelio de nuevo, la humanidad resurge, renace. La iglesia ha pasado por momentos así, en donde el evangelio parece apagarse, pero Dios lo vuelve a encender. Quizás estemos viviendo un momento así, no lo sabemos, pero debemos confiar en el Señor. Vamos a ver si podemos terminar hoy. Vamos a ir al verso 12. Dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Recuerde que esto es simbólico. Recuerde que esto es simbólico. Esta voz del cielo, hermanos, es la voz de Dios. La misma historia que los hombres interpretaron como una derrota, Dios la reescribe como una gran victoria. Y su vida acá es una palabra de vindicación. Los testigos son levantados públicamente, suben al cielo en una nube, una imagen que está asociada en la escritura con la presencia divina, con la gloria y con la exaltación. Y aquí hemos visto a lo largo de esta historia, a lo largo de estos versículos, los paralelismos con Cristo que son más que evidentes. La muerte, la sepultura, la resurrección, el ascenso en una nube, todo nos apunta a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano. Cuando Cristo ascendió al Padre, ¿verdad? Se sentó a la diestra de Dios y fue exaltado hasta lo sumo. Entonces vemos la contraposición. Aquel que murió en la cruz, aquel que murió humillado, aquel que murió entre ladrones y entre burlas, ahora es exaltado hasta lo más grande. La iglesia también participa de esa vindicación, hermanos. A nivel colectivo, pero también a nivel individual, Dios va a vindicar su vida. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Qué tremendo, hermanos. La sentencia final no es la del mundo, es la de Dios. El mundo puede decir: ya falló. El mundo puede decir: ya cayó. Fracasó. No sirvió. Esa es la sentencia del mundo. Pero nosotros, lo que el mundo diga no nos importa. No es vinculante para nosotros lo que el mundo diga. ¿Qué es lo que a nosotros nos importa? Lo que el Señor dice, lo que nuestro Dios dice, lo que nuestro Salvador dice. Amén. Y vea qué lindo esto. Y sus enemigos los vieron. La vindicación no es privada, hermano. Dios recompensa en lo público. Dios vindica en lo público. Las lágrimas, el sufrimiento, el llorar puede ser en lo oculto de su corazón, de su cuarto, de su vida. Pero cuando Dios, hermano, cambia las circunstancias, sus enemigos lo van a ver. Y por enemigos no me refiero al vecino, al jefe, al compañero de trabajo. No. Satanás y sus demonios van a ver cómo Dios reescribe la historia de su vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 13: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Los terremotos en el libro del Apocalipsis se deben interpretar como una intervención divina, como un juicio justo y como un estremecimiento escatológico. ¿Por qué? Porque cuando Dios actúa, la tierra tiembla y las estructuras humanas que parecían firmes se sacuden y caen. ¿De cuál ciudad se está hablando aquí? De esta ciudad que en términos espirituales era Egipto, Sodoma y Jerusalén. Idolatría, lujuria y religiosidad. Dice que eso
cae. Ahora, veamos con atención los números, ya para ir terminando. Solo cae la 10ª parte de la ciudad y solo mueren 7,000 hombres. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de un juicio parcial, no es un juicio definitivo. Aunque severo, no es un juicio definitivo, es un juicio parcial, pero no final. Este terremoto es una advertencia, es un anticipo. ¿Usted sabía que hay algo que se llama misericordia severa? ¿Sí? Misericordia severa. Muchas veces pensamos que la misericordia de Dios es como Dios diciendo, no, yo no vi nada. No, papito, tranquilo, tranquilo, yo no vi nada. La misericordia de Dios tiene muchas manifestaciones. Dice su palabra que es nueva cada día, o sea que es inagotable. Dice su palabra que es tan grande como la altura de los cielos a la tierra. O sea, no hay nada que la misericordia de Dios no haya podido perdonar. Dice su palabra también que su misericordia, ¿verdad?, se puede manifestar a través del castigo y la reprensión cuando Él como Padre nos azota y nos aflige, para que participemos de su santidad. Entonces, la misericordia de Dios no es Dios haciéndose el tonto, ¿verdad? Dice también que su misericordia pasa por alto tiempos de ignorancia. Pero hay algo que se llama misericordia severa. ¿Qué es eso? Cuando Dios permite que nosotros seamos conmocionados por algo. Y por algo doloroso. No por algo, ¿verdad? Ay, se me quemó la PlayStation. No, algo que duele hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero que nos vuelve a Dios. Y esa misericordia severa puede tener muchas formas para que nosotros nos volvamos a Dios de corazón, hermano. Esto es parecido a lo que la palabra dice, la vara y el cayado. Dios tiene que usar a veces la vara, dolor, sufrimiento, angustia, desesperación. Pero es una advertencia misericordiosa antes de que venga a nuestra vida algo definitivo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa misericordia? Los castigos, los juicios temporales de Dios en la Biblia no solamente son castigos, son llamados de alarma. Es Dios sacudiendo la conciencia para que se despierte, derribando falsas seguridades, hermano. Y Dios así permite crisis, caídas, colapsos, terremotos que nos recuerdan que no somos Dios. Recordemos que esa es la madre de todas las tentaciones, creer que somos Dios. No moriréis, sino que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, dijo la serpiente. ¿Ah? Hermanos, y déjenme decirle algo, Dios todavía utiliza terremotos. Y no lo digo porque vaya a temblar, que ya tiembla hoy en la tarde. Qué rico me sabe. Dios todavía utiliza terremotos. Dios todavía derriba la 10ª parte de nuestras ciudades. Y Dios todavía elimina 7,000 cosas de nosotros para que nosotros despertemos y reaccionemos. Dejemos ese estado de trance. Ustedes han visto, yo no creo mucho en eso, honestamente. Pero ustedes han visto los hipnotistas, si es que así se dice. Cuando hipnotizan a una persona, no sé si será real o no, pero esa persona como que entra en un estado de trance, pierde el control, no tiene voluntad propia. El pecado muchas veces hace eso, hermano. No muchas veces, el pecado todas las veces hace eso. El pecado llega y nosotros entramos en un estado de trance y nos perdemos, no somos nosotros mismos, no reaccionamos. Estamos espiritualmente sonámbulos.
hasta que Dios llegue y nos pega esa buena sacudida, nos zarandea como al trigo, dijo el Señor. Y ahí es cuando despertamos y ¿qué hice? ¿Qué pasó? Y voy corriendo a la presencia de Dios. ¿Ah? Tengamos cuidado con esto. El Señor es fiel porque le está advirtiendo a usted hoy. Hay algo muy importante. Dios no nos va a estremecer por cada pecado particular. Tal vez usted esté pensando, qué torta. Yo en la mañana mentí. O yo en la mañana vi una muchacha con malos ojos o a un hombre con malos ojos. No. La misericordia de Dios no consiste tanto en eso. Pero hermanos, sí hay algo, sí le quiero decir algo, a lo que voy es esto. Si el Señor sacude nuestras vidas de una forma que es que hace un terremoto, algo está pasando. Algo está pasando, hermano. Y algo tiene que preguntarse usted con Dios. Y tiene que usted que ir a meterse con Dios a ver qué es lo que Dios necesita de usted. Bueno, no necesita, quiere, demanda de usted. ¿Entendemos eso, iglesia? Sabemos que Cristo pagó por nuestros pecados. Un solo pecado particular, una caída, un tropiezo no amerita un castigo. Pero cuando algo viene así y nos sacude, yo pienso que no hay mejor momento para ir corriendo a los pies del Señor, a orar y a humillarse, a decir, Señor, ¿qué está pasando? Antes de que suceda algo peor. Vamos al verso 13. Dice, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí muchos dicen que puede tratarse de una conversión genuina de algunos sobrevivientes. Otros creen que es un reconocimiento forzado como fue el de Faraón o el de Nabucodonosor. Que admitieron la grandeza de Dios sin implicar arrepentimiento salvador. No se sabe, el texto no nos dice la respuesta interna de esas personas, pero sí nos muestra que el juicio de Dios y la vindicación de los dos testigos obligaron a los que estaban ahí a reconocer que Dios está detrás de todo. La expresión Dios del cielo aparece en el Antiguo Testamento y muchas veces en labios de gentiles o en contextos donde se reconoce la sabiduría de Dios de parte de naciones paganas. Y aquí pasa precisamente esto, ¿verdad? Los moradores de la tierra que se habían alegrado por la muerte de los testigos, al ver la vindicación de Dios reconocen que hay un Dios en los cielos, pero eso no quiere decir que se hayan arrepentido. Y aquí nosotros debemos encontrar un consuelo muy grande cuando predicamos el evangelio. Muchas veces vamos a medir el fruto de nuestro testimonio de forma inmediata, por resultados rápidos. Queremos conversiones instantáneas. Oramos por alguien y queremos cambios visibles ya. Pero Apocalipsis nos muestra que el testimonio puede producir rechazo al principio, puede producir temor, puede producir burla, pero tarde o temprano producirá reconocimiento. Entonces, compartir el evangelio a alguien al principio puede parecer más un fracaso, pero ese alguien tiene que manifestar un fruto. Y vamos a ir al verso final, el verso 14, que ya nos toca para terminar este segmento. Dice, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Entonces, ¿qué nos está conectando aquí? La visión de los testigos con la secuencia de las trompetas. Recordemos que cada trompeta anunciaba juicios parciales de Dios sobre un mundo rebelde. El segundo ay pasó. ¿Cuál fue el ay? El de los testigos. Pero viene el tercero pronto. ¿Qué significa esto? Que la historia no ha terminado,
que la vindicación de los testigos o de la iglesia no elimina el conflicto final y todavía queda juicio, todavía queda una consumación, todavía falta la séptima trompeta que anunciará de manera gloriosa que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que va a traer la séptima trompeta. Muy bien, gloria al Señor. Vamos a ver algunas aplicaciones para no extendernos mucho. Primera aplicación, hermano. Aquí sí póngame atención, despiértese, porque esto es lo que quiero que recuerde. Número 1, no confunda una aparente derrota con un fracaso espiritual. ¿Usted puede ser derrotado? Sí. Esa es la cruda y difícil respuesta. Podemos ser derrotados. No una, ni dos, ni tres, muchas veces. El mundo nos puede derrotar, el enemigo nos puede derrotar, la carne nos puede derrotar, porque al final esos son el resumen de nuestros tres enemigos. Pero eso significa que usted ya fracasó espiritualmente, de ninguna forma. 7 veces cayó el justo, 7 veces lo levantó el Señor. Y dice la palabra que aunque el justo cayere, no permanecerá postrado, porque la mano poderosa del Señor lo levantará. Usted puede estar derrotado, hermano, pero no ha fracasado y su historia no ha terminado. Dios tiene más planes para usted y para su vida. Aplicación número 2. El mundo tiene que incomodarse con una iglesia que profetice fielmente. Y por profetizar me refiero a predicar el evangelio. El mundo tiene que incomodarse. Y si el mundo no se incomoda, esa iglesia está en camino a ser una iglesia apóstata. Número 3. La bestia no puede actuar fuera del permiso de Dios. Recordemos a Job. Recordemos la historia de Job. Dios fue el que permitió que Satanás hiciera lo que hizo con Job. Entonces, al final, nada está por encima de Dios. Dios no sufre descuidos para con nosotros. Aún en las cosas difíciles, aún en las cosas malas, aún en las cosas que no podemos dar una explicación, Dios sigue teniendo el control. Número 4, la vindicación de Dios puede tardar, pero llega, hermano. Recordemos los 3 días y medio. Si usted está pasando por esos 3 días y medio, afírmese en el Señor. Búsquelo más fielmente, porque el silencio de Dios no es definitivo, no es eterno. El Señor va a hacer. Y número 5, la iglesia vive por el Espíritu de Dios. Estos 2 testigos fueron levantados por el Espíritu de Dios. Asimismo, Dios siempre levantará a su iglesia por su Espíritu, esté donde esté y haya caído donde haya caído. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie y vamos a orar.